¿qué tal? Buenas tardes. Hoy, viernes 3 de marzo del 2017, nos vuelve a saludar su amigo José Guadalupe Gutiérrez Razo. Y bueno, el tema que hoy quiero compartirles es precisamente la fundación de la ciudad de Guadalajara y la importancia que tiene Tonalá para ese evento. ¿Por qué? Porque la historia, aparte de leerla, escucharla, pues también hay que palparla. Y bueno, creo que es un buen inicio. Y para saciar alguna curiosidad que pudiéramos tener, pues les voy a presentar esto, porque a mí también me da curiosidad. ¿Qué hay adentro del pozo del patio de los mártires aquí en la parroquia de Santo Santiago en Tonalá? Vamos a ver. Y pues bueno, de aquí vamos a seguir recorriendo este hermoso patio a ver qué nos encontramos. Acompáñenme. El haber elegido este lugar para iniciar estas andanzas tiene un motivo y se los voy a comentar ahorita. A mi espalda está el antiguo ex convento que formaron los agustinos. ¿Y por qué es de importancia? Bueno, porque aquí, en este lugar, estuvo descansando el virrey Antonio de Mendoza, cuando a su paso hacia Tlacotán, para ayudar a los ibéricos en contra de la rebelión indígena, pues descansó en este lugar y, bueno, la gente que lo acompañaba. Es muy importante que este dato sea revalorado, porque es conocido y que le dé su dimensión del por qué es importante para la fundación de la ciudad de Guadalajara. Y bueno, de aquí no nos queda otra más que invitarlos a que nos acompañen y a seguir. ¿Sí? A todo el perro. Vámonos y hasta pronto. Pues ya nos encontramos en San Martín de las Flores, anteriormente llamado Tlaxicotzingo, una palabra náhuatl que significa el lugar donde abundan las abejas. Y desde aquí propiamente vamos a iniciar el recorrido donde se dio la Odisea, que se suscitó para la fundación de la ciudad de Guadalajara, que ocurrió en el año de 1542. Pero antes que todo eso, he de comentarles que aquí, en este lugar, el 25 de marzo de 1530, el día de la Encarnación, fueron recibidas las huestes españolas por parte de la Sigualpili Zapocintli, que en aquel tiempo era la gobernante del reino de Tonalá. Que Tonalá es una palabra náhuatl que significa lugar del sol, Tona de Tonatiu y Lan de Tlán de Lucay. Y bueno, aquí fueron bien recibidos porque los tlatoanes, que eran los pueblos tributarios de Tonalá, estuvieron de acuerdo, menos 3 de ellos, que fueron los tlatoanes de Coyula, de Tetlán y de Salatitán. Sin embargo,
Acihualpili decidió hacerlo así, los tlatoanis, para evitar el enfrentamiento, porque ellos sabían de todos los desastres que habían hecho las huestes españolas que venían por el lado sur, concretamente del lado de Michoacán, y que es al lado sur ahorita, frente mío. De ese recibimiento, podríamos decir que quedan aquí dos vestigios. Uno de ellos es el que está enfrente mío, que ahorita es la Biblioteca Pública Sor Juana Inés de la Cruz, pero que anteriormente era el templo dedicado a la encarnación del Señor, precisamente dada ese 25 de marzo de 1530. Y el otro es este basamento de esta cruz atrial, que también simboliza el mestizaje y la fusión o el buen recibimiento que se dio por parte de los indígenas hacia los ibéricos. He de comentarles que esto es muy importante, porque en todo nuestro andar lo que vamos a hacer va a ser conocer monumentos, vestigios o placas que nos indiquen la ruta de esa epopeya de la fundación de Guadalajara. Y bueno, ya después de aquí les puedo decir que la Acihualpili, cuando se dio el mestizaje, fue nombrada Juana Bautista Danza, porque fue el nombre cristiano que ella adquirió. Y bueno, de aquí pues los invito a que me acompañen para conocer precisamente toda la hazaña, toda la odisea que se dio para la fundación de la Guadalajara, que en este caso es el tema que nos ocupa. Acompáñenme y les agradezco mucho su gentileza. Una vez de haberse dado la gran bienvenida en Tlaxicotzingo, la Acihualpili decide venirse al pie del Xictepetl, que es donde estaba la sede de gobierno. Y he de comentarles que esta palabra, Xictepetl, es de origen náhuatl, que significa cerro del ombligo. Xictli, ombligo, Tepetl, cerro. Y bueno, ya aquí pues continúan esa pactación de paz para evitar el confrontamiento. Y aquí tres tlatoanes que ya les había comentado que estaban en totalmente desacuerdo, que eran los de Coyula, el de Salatitán y el de Tetlán, a instancias o también con el beneplácito de la hija de la Acihualpili, empezó esa batalla. Y bueno, los españoles iban perdiendo ese enfrentamiento, pero dicen las crónicas y las leyendas que se encomendaron al Matamoros, al famoso apóstol Santiago, y que él fue el que vino en su corcel a liberarlos o ayudarles a acabar con los tlatoanis, con los indígenas rebeldes. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. La hija de la Acihualpili se llamaba Xochitl, que en náhuatl quiere decir flor preciosa o la florecita. En esa situación, ya después de comentarles, se da la batalla y ganan los ibéricos, pues se da el origen de la tradición aquí en Tonalá muy arraigada de los tlatoanes. Pero he de comentarles que en todo este andar vamos a encontrar datos que no necesariamente son muy arraigados o tienen el origen aquí en Tonalá. Y uno de ellos es el grito que se le da de Aizcaquén. También he de comentarles que no hay nada escrito tan definido de que esa tradición se dio en el siglo XVII, en el siglo XVIII o en el siglo XIX, sino que esta tiene su origen a partir de hace aproximadamente 100 años. Hoy estamos en marzo del 2017 y hace 100 años se tiene documentado que un personaje de aquí de Tonalá, una persona llamada Sebastián Ladino, fue el que empezó con esa tradición. Él se la leyó, o se la dio al señor Cirilo Pila Rosas, y este a su vez a su hijo Miguel Pila Galán, que es donde se da propiamente el fortalecimiento de esta tradición de los tlatoanes, y a partir más o menos de la década de los 50 y 60 del siglo pasado es donde adquieren mayor relevancia. Pero bueno, este lienzo que nos marca esa epopeya o ese dato histórico es una representación del lienzo de Tlaxcala, de la lámina número 55. Como referencia, este mural fue realizado en técnica de alta temperatura
y fue colocado e inaugurado aquí, atrás de la Capilla del Calvario, en el año de 1983. Y continuamos para conocer más indicios del paso de los españoles hacia la fundación de la ciudad de Guadalajara. Les comento que después de esa batalla donde se origina la tradición de las Tastuanes y que Santo Santiago se aparece, bueno, ese mismo día, 25 de marzo de 1530, a mi espalda, según cuentan las crónicas, había un gran salate y que fue el lugar escogido donde se celebró la primera misa de toda esa expedición y toda la que se tenga registrada en toda la historia de Occidente. Y bueno, esa misa, que en este caso también fue del bautismo, fue presidida por 3 frailes franciscanos. Uno de ellos fue Juan de Miguel de Padilla, el otro Francisco de Zamora e Ignacio de la Vega. Y bueno, eso también se inició la evangelización en este lugar. Pero también es preciso comentarles que en el Chiltepetl, después de la batalla, Francisco de Segovia puso una cruz que se le llamó la Cruz de la Victoria. Y este personaje, voy a hacer un pequeño paréntesis, fue tan importante también en las fundaciones de Guadalajara, porque Francisco de Segovia, en el año de 1531, fundó un convento en Tetlán, que después pasó a Analco en 1542, y que, bueno, ya no hubo otros asentamientos que fundara Antonio de Segovia, hasta que se lo hizo en el templo de San Francisco de Asís, donde, por cierto, ahí están sus restos, en el centro de Guadalajara y a un ladito de la capilla de Aranzazu. Bueno, en esa situación o en esa misa fueron bautizados todos los indígenas y también la Cigualpili se convirtió al cristianismo y su hijo Xochitla, que he de comentarles que también es una palabra náhuatl que significa ramo de flores y que su padrino fue Diego Vázquez de Buendía y fue él precisamente el que por órdenes del Nuño Beltrán de Guzmán se asentó en este lugar en calidad de gobernante encomendero y que aquí permaneció hasta el regreso de los españoles cuando venían de Nochistlán. Y bueno, nosotros seguimos documentando estos pasos o estos vestigios que quedan precisamente, valga la redundancia, la ruta que siguieron para la fundación de Guadalajara. Y un dato final que les quiero comentar es que la capilla, está a mis espaldas, que ahorita tiene por nombre la Cruz Blanca, era conocida o fue mucho tiempo conocida como Capilla del Calvario. Y es una construcción que se erigió en el año de 1887 a instancias del cura Jaime de Anezagasti Llamas, precisamente para conmemorar lo que pasó ese 25 de marzo de 1530 y que fue el inicio de la evangelización y, por qué no decirlo así, del mestizaje. Continuamos y de aquí pues vámonos. Una vez que los españoles y los aliados ganaron la batalla del 25 de marzo, pues decidieron quedarse 2 o 3 días quizá para descansar ellos, sus bestias, proveerse, valga la redundancia, de más provisiones, acomodar el menaje y pues demás cosas que iban a necesitar en su camino hacia el lado noreste. Y bueno, les puedo comentar que pues no iban a ciegas del todo. ¿Por qué? Porque ya en años anteriores, ya Francisco Cortés de Buenaventura, que era el sobrino de Hernán Cortés, y otros exploradores ya habían referenciado algunos aspectos generales de la zona de Occidente, como son condiciones físicas, geográficas, religiosas, demográficas y también de actividades económicas. Y bueno, en su paso los españoles tuvieron que sortear un sinfín de vicisitudes. Y una de ellas, pues obviamente, fue la de cruzar arroyos y ríos. Y
aspecto que nos ocupa, el primer gran problema fue cruzar el río Grande de Santiago, que es donde nos encontramos. Pero he de comentarles que este río anteriormente se llamaba el río Chicnagua, que es una palabra náhuatl que tiene dos vocablos. El primero se refiere a Chiconahui, que es el numeral 9, y el segundo de la palabra Aatl, que significa agua, es decir, 9 aguas. ¿Por qué? Porque son los ríos tributarios o los que suministraban agua a ese gran río ahorita de Santiago. Y bueno, los voy a ubicar un poquito. Ya les había comentado que estamos aquí en el río Santiago, pero al final podemos ver el Puente Grande o el famoso Puente del Diablo aquí en Tonalá, y que ahorita es parte de la carretera libre a Zapotlanejo. El nombre original de ese puente es San Antonio de Terán, aunque fue conocido como Puente de Tololotlán. ¿Por qué? Porque río arriba, aún actualmente, existe un pueblo de origen indígena que se llama precisamente Tololotlán, y que también es una palabra náhuatl. Tlán, derivado del lugar, y Tololó, de Tololotzin, que significa doble redondez, es decir, lugar de bules o de guajes, porque ese vegetal, si lo ubicamos, tiene las características de dos bolitas como un número. Y bueno, este pueblo de indígenas se dedicaba a dos cosas fundamentales. La primera, a la pesca de este río, y en segundo, en sus canoas, a cruzar gentes y mercancías de oriente a poniente y de poniente a oriente. Entonces los españoles sabían que este era el lugar más seguro para cruzarlo. Y aparte porque, si nos dimos cuenta, pues todavía no empieza la barranca, es una especie de vado, donde la barranca propiamente ya inicia a 500 metros de donde yo estoy, y que ahorita lo van a conocer, y ahí pues ya empieza la barranca en toda su profundidad, en este caso. Entonces, de aquí, pues, los españoles continuaron su camino, aunque he de decirles que yo creo, muy humildemente, que la fundación de Guadalajara en Nochistlán quizá fue un hecho fortuito. ¿Por qué? Porque los españoles a lo mejor ni querían fundar una ciudad luego, y mucho menos ponerle el nombre de Guadalajara. Entonces, conforme se dieron dando las cosas, pues así pasó. Y bueno, ahorita me sorprendió ver una plantita, que es esta que más o menos mide 2 metros y que es conocida como jarilla, lampote o tacote. Después vamos a hablar de ella, pero esta da una flor amarilla grande, tipo girasol, preciosa. Entonces, disfruten esta panorámica. Ahorita aquí estamos en el lado de Tonalá, hacia el lado oriente, que es mi lado derecho, es el municipio de Zapotlanejo, cuyo nombre original indígena era el de Zapochit. Y bueno, continuamos hacia el noreste. Pues ya nos encontramos en Nochistlán, más o menos a 150 kilómetros de la ciudad de Guadalajara. Y les he de comentar que esta palabra es de origen náhuatl y tiene 3 vocablos. La palabra Nostli, que significa tuna, Estli, que significa sangre, y Tlán, que significa lugar. Es decir, Nochistlán, lugar de tunas rojas o lugar de la grana. ¿Por qué de la grana? Este era un insecto parásito, o es un insecto parásito de los nopales, con el que se hace el color rojo, el color púrpura. Aunque también es de comentarles que antiguamente a este lugar se le conocía como Chiconeca, que es una palabra cascana que significa diadema de pedrería. ¿Por qué? Pues ustedes ya se dieron un poquito cuenta,
por el tipo de la geografía donde estamos. Este lugar fue declarado también pueblo mágico en el 2012 y bueno, de aquí pues vamos a conocerlo. Y también, bueno, se me olvidaba comentarles que también es de Mejía. ¿Por qué? Porque es en honor a Jesús Mejía, que en el tiempo de la intervención francesa fue el que defendió esta plaza. Entonces, acompáñenme a conocer el lugar de la primera fundación de la ciudad de Guadalajara. Aquí en la entrada podemos ver este monumento que es Francisco Tenamastl, uno de los héroes de aquí de este lugar. Y les puedo comentar que la palabra Tenamastl significa piedras de fogón. Y pues continuamos. Antes de llegar a la entrada de Nochistlán nos encontramos que en este monumento hace referencia a la guerra del Mixtón y que es el Codex Telleriano Remensis. Y bueno, muy bonito. Ahora sí, vámonos de aquí a la plaza. Pues ya nos encontramos en el corazón de Nochistlán y de aquí, del Jardín Morelos, les he de comentar que Pedro Nuño Beltrán llegó a este lugar el 1 de abril de 1530 y ahí ya nos surge un dato importante. Si el 25 de marzo llegó él a Tonalá y aquí el 1 de abril, estamos hablando de una diferencia de alrededor de 6 días. Eso quiere decir que la estancia que tuvo Pedro Nuño Beltrán de Guzmán en Tonalá fue realmente muy corta. Él aquí, en esta área, en este pueblo, pues se quedó alrededor de 3 semanas, 22 días. Y una de esas cosas fue que lo hizo para conmemorar la Semana Santa de aquella época. Después, Nuño Beltrán, pues con sus huestes, viajó hacia el lado poniente, a lo que es ahorita el Teúl, también aquí en el estado de Zacatecas. Y bueno, él dejó a algunos españoles para que se encargaran de establecerse en este lugar, pero como les comentaba, él continuó para aquellos lados. Entonces vamos a recorrer un poquito todavía más este jardín, que es muy bonito, y les voy a platicar qué más pasó en relación a la epopeya que se hizo para fundar la ciudad de Guadalajara. Acompáñenme. He de comentarles que en el año de 1531, Nuño Beltrán de Guzmán comisionó al capitán Juan de Oñate Osuña a que fundara una villa en este lugar. Y bueno, se dio cerca de un lugar conocido como Cerro de la Mesa, hoy conocido como Cerro de San Juan. Y bueno, él le dio el nombre de Guadalajara, que era el lugar de nacimiento de Nuño Beltrán de Guzmán y que es una palabra árabe que significa río que corre entre piedras. Esa ciudad o ese asentamiento fue realizado a la vieja usanza española, es decir, con 16 cuadras o cuadrantes con una plaza al centro. Juan de Oñate recibió el título de alcalde mayor, Miguel de Ibarra el título de regidor perpetuo y Diego Vázquez de Buendía como regidor menor. En ese sentido, les puedo comentar que no fueron las únicas personas, hubo otras más, pero fueron las que de alguna manera vamos a continuar mencionando en nuestro recorrido por las 4 fundaciones de Guadalajara. Y acompáñenme, porque aquí en este lugar de Nochistlán podemos ver muchas más cosas. Pues recorriendo este hermoso jardín nos encontramos un monumento que honra a Francisco Tenamastl y bueno, tiene una placa. Vamos a conocer qué dice esa placa. Y menciona Tenamastl, caudillo de los pueblos cascanes en la guerra del Mixtón y defensor de la libertad del hombre americano. Esta donación la hizo el Ayuntamiento de Guadalajara 1995-1997.
con motivo de su hermanamiento con la ciudad de Nochistlán, fechado el 5 de enero de 1997. Y he de comentarles que en esa época el Ayuntamiento de Guadalajara estaba encabezado por César Coll Carabias y el gobierno del estado de Jalisco era encabezado por Alberto Cárdenas Jiménez. Vamos a continuar y ahora sí a conocer la placa que da fe de que aquí fue fundada la primera Guadalajara. Lugar donde se encuentra la placa que hace referencia a la fundación de la primera Guadalajara y es la que se encuentra a mi espalda, que me voy a permitir leerles. En este lugar, Juan de Oñate, por mandato de Nuño de Guzmán, fundó la villa de Guadalajara el 5 de enero de 1532 y aquí subsistió hasta fines de julio de 1533, en que se trasladó a Tonalá. Ayuntamiento de Guadalajara 1959-1961. Como dato adicional les voy a comentar que en ese año el ayuntamiento era encabezado por Juan Ignacio Menchaca Manjarrés y el gobernador de Jalisco era Juan Gil Preciado. También podemos vernos que dice Ayuntamiento de Nochistlán 62-64 y he de comentarles que el alcalde en este lugar se llamaba Salvador Durán Sigala y el gobernador a inicios de ese año fue Francisco Espartaco García Estrada. Y pues bueno, ya vimos esta placa de la fundación de la primera Guadalajara. Vamos a ver exactamente dónde está la otra, que hace referencia a la segunda fundación de la segunda Guadalajara, a Tonalá. Acompáñenme. Como les comentaba casi al inicio de este video, les puedo comentar que Tonalá pues es una palabra de origen náhuatl con dos vocablos. El primero se refiere al dios sol, Tonatiuh, y el segundo, que es Tlán, derivativo de la palabra Tlán, que es lugar, es decir, lugar del sol. Aunque también ahorita actualmente es conocido como por donde sale el sol. Pero he de decirles que en una plática que tuve con el expresidente municipal, Marcos Arana Cervantes, él hacía referencia que esta frase fue acuñada a partir de 1985, cuando él fue alcalde, dicho sea de paso, en el periodo 83-85, derivado del concurso donde se le dio el escudo oficial a este municipio. Y bueno, de aquí, pues ahora sí vamos al centro, al corazón de Tonalá, a conocer la placa que da fe de la fundación de la segunda Guadalajara. Acompáñenme. Ya estamos en el corazón de Tonalá. Y bueno, he de comentarles de la situación por qué se vinieron de Nochistlán hacia aquí. Y fue por un motivo en dos. Fue por las condiciones tan áridas del lugar y porque los cascanes pues eran unos indígenas muy bélicos y pues no tenían manera mucho de defenderse. Ya estando aquí en Tonalá, pues también encontraron las condiciones propicias para establecerse, porque ya contaba con las características de una pequeña villa. Recordemos que en el año de
1530 se quedó como encargado del hogar Diego Vázquez de Buendía. Y pues bueno, ya tenía las características, me refiero a las cuadras, las famosas cuadras de las ciudades tipo españolas. En ese sentido les puedo comentar que los únicos dos vestigios de aquella época son dos que se encuentran en la parroquia. Uno de ellos es el altar mayor y el otro es el antiguo convento que fundaron los agustinos ahí precisamente en la parroquia de Santiago Apóstol. El otro podría decirse en espacio que es el Palacio Municipal que está a mis espaldas y que siempre desde aquella época ha estado en el mismo lugar, pero que el edificio ha tenido varias modificaciones. Y en relación a eso, me voy a permitir mostrarles unas imágenes referenciadas para que se den una idea de lo que estamos hablando, de este espacio que ha sido la sede del gobierno local. Tomando como consideración el tema que nos ocupa, que es la fundación de la Segunda Guadalajara, me voy a permitir hacerles unas precisiones. En este lugar he de comentarles que no existía nada, era solamente un pequeño llano. Y les puedo comentar que en ese periodo de gobierno del 59 al 61, cuando Brígido Sandoval Ramos, en su tercera oportunidad, era el alcalde, fue cuando se colocó esa estela y esa placa que hacen referencia a la fundación de la Segunda Guadalajara. Ya en el periodo de gobierno de 1962 a 1964 hubo dos alcaldes, uno de ellos Isidro Ramos Bautista y después Celso Rubalcaba Muñiz, cuando se construyó la primera ala de este mercado, que es la ala hacia el lado izquierdo. Y la placa a un lado de una fuente fue donde quedó. Ya en el periodo de gobierno de 1980 a 1982, donde Juan Moral Vega fue el alcalde, fue donde se construyó la segunda ala de este mercado que originalmente se llamaba Pantaleón Palduro, y hoy se llama Francisco Silva Romero. La placa fue removida al lado norte de la parroquia de Santiago Apóstol, por la parte de afuera, a un lado del Arco Botanero. Entonces, para tener una idea más o menos de la época y del espacio, me voy a permitir presentarles estas fotografías referenciadas.
Ya nos encontramos ahora sí en la placa que hace referencia a esa fundación de la Segunda Guadalajara, y que, como hacíamos un comparativo anteriormente cuando estábamos en el mercado y viendo estas fotografías, pues ahora sí que podemos compararlo. Y me voy a permitir leerles. Dice: en este lugar Juan de Oñate fundó la villa de Guadalajara en agosto de 1533, trasladada de Nochistlán, y aquí subsistió hasta abril de 1534, en que pasó a una estancia de Tacotlán, ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Y precisamente es lo que les quiero comentar, y en relación a las fotografías que, como les dije, ya vimos. Aquí tenía la palabra Guadalajara, y el periodo de gobierno fue quitado, mutilado o simplemente olvidado, y ya no lo volvieron a poner. Y esto nos hace pensar que fue en el periodo de gobierno de 1980 a 1982, en que Juan Corral Vega pues hizo la otra parte del mercado y la pusieron aquí, y aquí los resultados. La verdad, para mí se me hace una lástima que no hayan conservado, pues en este caso, la palabra Guadalajara y el periodo de gobierno original, pero es así. Entonces ahorita nos vamos a dirigir a Tacotlán, que está en el municipio de Ixtlahuacán del Río, y que es hacia el lado norte. Y pues vamos a conocer ahora sí el lugar o el vestigios que dan referencia a la fundación de la Tercera Guadalajara. Y bueno, nada más también como dato adicional, ¿por qué pasó de aquí a Tlacotán? Recordemos que cuando estábamos en Nochitlán, Nuño Beltrán de Guzmán dio la orden de que fuera a Tacotlán, pero por ciertas situaciones no se respetó y decidieron venirse aquí a Tonalá. Después, Nuño Beltrán de Guzmán tenía la idea o el interés de que se le nombrara marqués del Valle de Temajac, y al estar aquí, pues al parecer se puso iracundo y dijo: no, se van al lugar que les ordené, que fue Tlacotán. Entonces, el problema de aquí fue por darle el título de marqués. Y pues, sin más ni más, vamos a Tlacotán a conocer la otra estela, la otra placa y los vestigios de la fundación de la Tercera Guadalajara, como ya les dije, a Ixtlahuacán, el lugar de los dueños del llano. Acompáñenme. Vamos. Para seguir narrando la historia que nos ocupa. Y es este lugar donde hacen confluencia el río Verde y el río Santiago. Y bueno, les voy a ubicar un poquito dónde estamos. Hacia el lado derecho, que es el lado norte, ya es el municipio de Ixtlahuacán del Río. La parte central del municipio del río es el municipio de San Porfirio. Y en la parte sur, que es esta parte izquierda, es el municipio de Guadalajara. Y el río arriba, la ribera del río Santiago, es el municipio de Tonalá. Ya les había comentado el nombre indígena del río Santiago. Y bueno, ¿por qué del río Verde? ¿Por qué ese nombre? Desgraciadamente aún se desconoce el nombre indígena de este río, que posiblemente fue el idioma tecueque. Y el nombre de Verde se refiere a que en el nacimiento de este río, allá por los municipios de Yagualica y Cañadas de Obregón, el agua era de un verde muy bonito, muy intenso, y de una esmeralda preciosa.
o un camino más rápido para llegar a su destino, que es subiendo esta meseta. Les he de comentar que luego actualmente está el poblado de Moscuala y en Entrejos, y en un tercer lugar ya Tlacotán, que es donde nos vamos a dirigir. Y bueno, en esta área fue donde, como les comento, cruzaron, que ahorita vamos a caminar río abajo para que conozcan más o menos el lugar exacto, entre comillas, por donde pudieron cruzar. Y bueno, los dejo con esta panorámica preciosa que solamente cuando uno anda de pata de perro las puede admirar. Seguimos. Ya nos encontramos unos metros río abajo de la confluencia del río Verde y del río Santiago. Y bueno, aquí nos encontramos en la conocida zona de la barranca de Huentitán. Y he de comentarles que es una palabra náhuatl que significa lugar donde se hacen ofrendas. Huentía se refiere al lugar, donde se hacen ofrendas, y Tlán, del lugar. Y bueno, aquí en esta área más o menos fue donde se cruzó de Tonalá hacia el norte, que iban a Tlacotán, porque ya nada más tenían que cruzar una barranca y no dos, como vimos río arriba. También no quise desaprovechar la oportunidad, que aunque no viene al tema en el caso, creo que es necesario comentárselo, que son los vestigios de los basamentos, uno que está a mi lado derecho y otro a mi lado izquierdo, del famoso puente de Arcediano, que fue construido en el año de 1894 y destruido en el 2005, que era un paso obligado de Guadalajara hacia el norte, hacia el estado de Zacatecas. Y bueno, de aquí, pues ahora sí, ahí vámonos con más bonita y en aquella meseta, a Tlacotán, a seguir palpando la historia. Llegaremos aquí por el lado poniente para plantaros aquí la tercera mojonera, acercándonos al castillo de nuestra reina Sigualpili, que desde donde se encuentra nos está mirando para que no nos equivoquéis, y después firmaros en presencia de todas tantas niñas. Pues ya nos encontramos ahora sí propiamente en el corazón de Tlacotán. Quiero decirles que originalmente este pueblo era de origen indígena y Tlacotán o Tlacotán se deriva de dos vocablos náhuatl, Tlán, lugar, y Tacotl, este tipo de vegetal. ¿Sí? Aunque comúnmente también en otros sitios se le llama lampote. Y bueno, el uso que tenía era que al pelar el tallo de este vegetal con el tallo de la caña, al mezclarlo con agua se hacía una especie de, vamos a decir, masita o algo con la que hacían figuritas. Y bueno, aquí Juan de Oñate, que era hermano de Cristóbal de Oñate, fundó la villa de Guadalajara en abril de 1534. Aquí este pueblo, ahorita donde nos encontramos, propiamente es nuevo, ya que en el año de 1541 fue devastado, pero quedan unos vestigios que los invito a conocer y a ver qué nos encontramos. Aquí, un detalle que les he de comentar, que no existe el nombre a la entrada del pueblo como Tlacotán, y bueno, tampoco un lugar que haga referencia a la fundación de Guadalajara. Entonces, vamos a conocer esos vestigios y seguimos desde aquí, de pata de perro. Acompáñenme.
tardes, señor Sonofer. No lo tenga usted. Aquí sí nos podemos dar cuenta es que aunque los muros sean de adobe, tenían un recubrimiento. En este caso aquí de piedra, lo podemos ver aquí, en los ángulos. Y que esto es lo que queda de la antigua Tlacotán. Aquí nos podemos dar un poco más idea de la magnitud de este lugar. Aquí también nos podemos dar cuenta un poquito de en este tronco de las herramientas que se usaron para labrar esto, y que bueno, ya se está derrumbando. Ahorita desde aquí, desde el atrio del santuario de la Virgen del Rosario, vamos a visitarla porque hay datos interesantes. Bueno, lo que podemos ver así es el altar mayor y el retablo que brilla como el oro. Y bueno, aquí hay dos datos muy importantes históricos. El primero es que se cree que el retablo, que es de 3 piezas, es el retablo original que se encontraba en los vestigios que acabamos de observar. Y bueno, que la Virgen del Rosario es la original, que dice la historia que es comparativa a la imagen de la Virgen de Zapopan, la generala, la Virgen de Zacual de los Lagos, y esta, que fue un obsequio de Fray Antonio de Segovia. ¿En qué se relaciona Fray Antonio de Segovia a Tonalá? Bueno, que fue el que hizo, o el que puso la cruz arriba del Xictepetl, que se le llamó Victoria de la Cruz. ¿Qué les puedo decir? Ustedes lo están viendo. De un valor histórico y religioso hasta ahorita, invaluable. Y aprovechando, podemos ver que la viguería de madera tiene inscripciones. Muy bonito el templo. Y continuamos. Otros datos que les quiero compartir, precisamente
se derivan de que en septiembre del año de 1541, este pueblo de Tlacotán, donde estaba Guadalajara, fue devastado por las hordas que comandaba Francisco Tenamastli. Y al grito de Aizcaquema, Quehual Nehual, que significan ahora sí, o tú o yo, le daban una connotación de muerte. Este lugar pues fue incendiado y devastado. ¿Derivado de qué? Posiblemente de la guerra del Mistón. Y de la guerra del Mistón también tiene su origen al hartazgo que tenían los indígenas hacia los ibéricos, en el sentido de que estos los vejaban y los maltrataban. ¿Por qué es importante esto para Tonalá? Porque en el año de 1530 se dio la guerra en el Xictepetl, y a 11 años después, en 1541, pues aquí está documentado que se dio el grito de guerra de esa situación. En esa guerra del Mistón también es importante comentarles, en relación a Tonalá y a los Tastuanes, es que se apareció Santo Santiago y también San Miguel Arcángel. Por eso también en varios municipios de Zacatecas también se festejan a los Tastuanes, como en el caso de Moyagua. Y bueno, este Cerro del Mistón, nomás para referenciarlo, está precisamente ahorita entre el municipio de Juchipila y Nochistlán, en Zacatecas. Pero volvamos aquí. Cuando este lugar, en ese año de 1541, fue devastado, lo único que quedó como vestigio fue la construcción que está a mis espaldas, y que era el templo dedicado a la Virgen del Rosario, y que hoy sigue siendo la patrona de este lugar, y que, por cierto, dicho sea de paso, su fiesta patronal es en octubre. Este templo, a mis espaldas, si se fijan, no es un templo común y corriente, no. Por las características que ahorita vamos a conocer, posiblemente iba a ser una catedral o algo así. Recordemos que ya en ese año de 1541 ya era toda una ciudad, y hasta con escudo de armas. Entonces, pues imagínense la historia que tiene este lugar conociéndolo. Y otro dato importante que les voy a mencionar es que aquí falleció Pedro de Alvarado, Tonatiuh, el Sol. Cuentan las crónicas pues que derrapó su caballo, se desbarrancó, pero otras por ahí sigilosamente mencionan que el culpable de todo fue su caballerango. Eso está discutible, pero es una buena anécdota. Después de la devastación de aquí, pero no aniquilada la gente, hubo unos personajes importantes que partieron hacia el rumbo de Tetlán, y ellos fueron Miguel de Ibarra, que era el encomendero de este lugar. El otro era Pedro Plasencia, el otro Francisco de la Mota, y por último Diego Vázquez de Buendía, que dicho sea de paso, era el padrino de Xochitla, el hijo de Xihualpili Zapocintli, es decir, de Santiago Vázquez Palacio. Y bueno, aquí no existe, como ustedes ya vieron, tanto en la plaza principal como aquí, una placa o un vestigio que nos diga realmente de esos datos. Pero sí existe cerca de este lugar y vamos a conocerla. Entonces los invito a que me acompañen a ese lugar y seguimos pues de pata de perro, pero ahorita aquí en Tlacotán. Pues ya nos encontramos aquí en un lugar conocido como Mesa del Ajedrez, y que es parte de la delegación de San Antonio de los Vázquez. Y bueno, los voy a ubicar un poquito donde estamos. Este camino donde estamos es el camino real, que antiguamente venía desde la ciudad de Aguascalientes, o por decirlo de alguna manera, porque tampoco estaba fundado, pero bueno, este camino concretamente dirige a una comunidad que se llama Mascuala. Y bueno, aquí vamos a conocer el monumento o la placa que hace conmemoración precisamente a Tlacotán, donde se fundó la tercera Guadalajara. Acompáñenme y pues vamos a conocerlo. Y bueno, aquí les presento el monumento y la placa, que es muy poco conocido por los conocedores
historia de Guadalajara. Y bueno, me permito comentarles que aquí también fue concedido el escudo de armas por parte de Carlos V de Alemania y que era también Carlos I de España, es decir, pues tenía como dos trabajos, si queremos llamarlo actualmente. Y ahí está, vamos a tratar de leerlo y dice: en este lugar, Juan de Oñate fundó la ciudad de Guadalajara en abril de 1534, trasladada de Tonalá, y aquí adquirió su ascenso a ciudad con escudo de armas el 8 de noviembre de 1539. Fue incendiada y destruida por el asalto de Tenamastli el 28 de septiembre de 1541, sin tomarla, fue abandonada por los moradores que se fueron a Tetlán. En aquel tiempo Tetlán era parte de Tonalá. Y bueno, vamos ahorita a leer qué decía esa concesión de armas a la Plaza Tapatía. Acompáñenme y ahorita continuamos para conocer precisamente también el escudo que le fue concedido en esta área o en este lugar y en aquel tiempo. Acompáñenme y ahorita continuamos. Esas cartas, algo a la letra, dicen: Don Carlos V, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, por la presente hacemos merced y mandamos que ahora y de aquí en adelante la dicha ciudad de Guadalajara haya y tenga por sus armas conocidas un escudo y dentro de él 2 leones de su color puestos en salto, arrimadas las manos a un pino de oro realzado de verde. La segunda menciona: por la presente es nuestra merced y mandamos que ahora y de aquí en adelante la dicha villa se llame e intitule Ciudad de Guadalajara y que goce de las preeminiscencias, prerrogativas e inmunidades que puede y debe gozar por ser ciudad, dada en la villa de Madrid a 8 días del mes de noviembre de 1539 años. Carlos V. He de comentarle que el significado de las figuras y los colores a los que se refieren son los siguientes. El árbol o el pino significa la perseverancia que los conquistadores tuvieron. Los leones, el espíritu guerrero. El color oro, la ayuda que ellos eran capaces de brindar, no solamente a los necesitados, sino a todos. Y el color verde, a la libertad. Otro detalle que les voy a comentar es esta pequeña placa que dice: escudo de Guadalajara donado por el Despertador americano para conmemorar el 457 aniversario de su otorgamiento. Hoy, que es marzo, estamos conmemorando recientemente el 475 aniversario y este dice 457, es decir, hace 18 años aproximadamente. Eso quiere decir que esta pequeña placa fue colocada, la amarilla, en 1999. Y la de arriba, por la tipografía que ya vimos en Nochistlán y que vimos en Tonalá y que quizá vamos a seguir viendo, fue también del periodo de gobierno que se dio el municipal entre 1959 y 1961. Y en ese sentido, vamos realmente a compararlas. Acompáñenme porque de aquí nos vamos a conocer las otras placas de esos fundadores de Guadalajara a Tetlán, el lugar de piedras.
Chimacase, mi mero personaje, Izcaquema. Vamos pues a ver. Y haremos la media vuelta. Que suene la mera tapichola órgana. Para ante Chimacase, tener buen gusto y buen valor. Izcaquema. Pues ya nos encontramos en Tetlán y basándonos un poquito en la imagen que les acabo de presentar como cortinilla, ustedes ya se darán una idea de por qué este lugar se llama así. Y bueno, ahondando más en ese dato, les puedo decir que anteriormente este lugar, que pertenecía a Tonalá, pues era un lugar precisamente con muchas piedras, donde ya el padre de Nezagasti y Llamas y el padre José María Arreola mencionaron algo de ello. Y bueno, también comentarles que ahorita por el afluente del antiguo Arroyo de los González, que cruza la unidad deportiva en Tonalá, y hasta aquí desembocaba también en el arroyo de Osorio. Y dicho sea de paso, bueno, también ese arroyo de Osorio está referenciado en escritos de mediados del siglo XVIII. Y en ese sentido les puedo comentar que también se deriva de la antigua presa de Osorio, que hoy es el Parque de la Solidaridad y que divide precisamente el municipio de Tonalá y el municipio de Guadalajara. La palabra Tetlán es de origen náhuatl y significa lugar de piedras. Piedra, Tetlán, lugar. Y bueno, cuando los españoles, después de derivados de la masacre de la guerra del Mistón, y creo que no les había comentado, el Mistón también es una palabra náhuatl que significa gato. Bueno, se vienen a lo que es el Valle de Temajac, pero unos se van a Tonalá y otros ya vienen aquí a Tetlán. Y vamos a conocer un poquito a qué vienen. Acompáñenme. Una de las principales razones por la que los españoles mejor decidieron quedarse aquí en vez de Tonalá fue precisamente por el convento, que ya estaba en este lugar, que fue fundado por Fray Antonio de Segovia. Y bueno, que como recuerdo, como vestigio de ese convento, nada más queda la parroquia que está a mi espalda, que está dedicada a la Purísima Concepción. Y en Tonalá, ¿por qué no? Pues porque todavía se tenían los problemas con el famoso marquesado. Y bueno, aquí hay que ver ya esos vestigios de esas familias que vinieron de Tlacotalpan. Pues ya estamos ahora sí frente a las placas, en este caso son 3, que dan referencia a ese acontecimiento. Y bueno, me voy a permitir leerlas, pero voy a empezar con la primera, que está a mi lado derecho superior, y dice: en este lugar, el 9 de octubre de 1541, se abrió el padrón de los futuros vecinos fundadores de Guadalajara, de Atemajac, en número de 63 jefes de familia, procedentes de Guadalajara de Tacotlán, en tránsito al lugar definitivo. Ayuntamiento de Guadalajara, 1959-1961. Como dato les puedo mencionar que si recordamos, el día 28 de septiembre de ese mismo año y hasta el 9 de octubre transcurrieron solamente 11 días. Entonces, ahí vemos un poquito de la premura por contar con un padrón definitivo o con la gente con la que se podía contar. Entonces, ahorita vamos a ver quiénes eran esos fundadores, pero les he de decir que esas 63 familias estaban compuestas por 16 de Castilla, 13 de Andalucía, 11 vascos, 9 montañeses, 8 portugueses y 6 de la provincia de Extremadura. Y bueno, ahorita me voy a permitir leerlos.
Antonio Aguiar y Saavedra, Juan de Alaejos, Juan Cantoral, Diego Álvarez de Ovalle, Alonso de Aristegui, Juan de Ojeda, Cristóbal de Barrios, Francisco Batidor, Pedro de Bobadilla, Juan del Camino, Andrés del Campo de Mendoza, Pedro Sánchez, Juan de Castañeda, Juan de Castro, Diego de Colio Verben, Pedro de Céspedes, Juan Contreras, Francisco Delgadillo, Pedro Cuadrado, Juan Delgado, Cristóbal de Estrada, Hernando Flores, Bartolomé García, Juan González de Arenas, Diego García, Juan González, Diego Hernández, Juan Michel, Diego Hurtado de Mendoza, Miguel de Ibarra, que era un vizcaíno y que a la postre se convertiría en el primer alcalde de Guadalajara, Alonso Lorenzo, Juan Machain de la Guarda, Francisco Maldonado, Juan Muñoz, Alonso Martín de Rivera, Hernando Martín, Andrés Pereira, Diego de Mendoza, Gaspar de la Mota, Cristóbal de Ordóñez, Pedro de Murrieta, Diego de Orozco, Melchor Pérez de la Torre, Antonio Pacheco, Alonso Plasencia, Hernando de Plasencia, Pedro Plasencia, Cristóbal Romero, Pedro Sánchez Mejía, Diego Rollón, Juan de Saldívar, Juan Sánchez, en este caso no tiene de Olea, pero fue el marido de Beatriz Hernández y era un andaluz, Juan de Urbina, Gaspar de Tapia, Antonio de Urrutia, Diego Vázquez de Buendía, que bueno, era un extremeño y que fue hasta cierto modo el primer encomendero o el primer gobernante español de la provincia de Tonalán, Francisco de Trejo, Alfonso de Vera, Juan de Zubia, Juan de Villarreal, Juan de Virrueta, Tomás de Virrueta y Andrés de Villanueva Riojano. Pues estos fueron los fundadores de la provincia de Guadalajara, que bueno, es válido comentarles que solamente de esos 63 dice la historia que fueron 60 jefes de familia y que a lo mejor el número era más, porque precisamente la composición familiar pues incrementaba el número de habitantes. Y bueno, hay una tercera placa que es muy interesante analizarla y menciona: a la memoria de Tlahuiteutli, fue Tlatoani de este lugar, yerno de las Igualpilis Aposintli de Tonalá, y se cubrió de gloria en la cima del Chiltepec el 10 de marzo de 1530, sucumbiendo en la demanda al oponerse a la conquista de Nuño de Guzmán. Ayuntamiento de Guadalajara, 1959-1961. Deseo comentarles que la palabra Tlahuiteutli también es de origen náhuatl y tiene 3 vocablos. Ese es Tla, de tierra, Fui, de agarrar, y Teutli, de dueño. Es decir, ese Tlatoani o ese gobernante de aquí se puede decir que se llamaba el dueño que toma la tierra. Y bueno, la palabra Tlatoani también es de origen náhuatl, significa el que habla tranquilo, calmado, pausado. Sigualpili Zapocintli. Sigualpili significa la señora, es decir, la mujer importante. Sigual, mujer, pili, título nobiliario. Y Zapocintli, zapot, del árbol o la fruta de zapote, y Zapocintli como un adjetivo que significa pequeñez o dulzura o agradabilidad, esas situaciones. Y ya supimos qué significa la palabra Cicatec, que es el cerro del ombligo. Y bueno, otro dato importante es que aquí menciona que es el 10 de marzo de 1530, cuando las crónicas dicen que fue el 25 de marzo. Y bueno, como último dato adicional, viendo la topografía que hemos visto en el transcurso de este andar, desde que empezamos en Nochixtlán, bueno, sabemos que ese ayuntamiento de Guadalajara fue encabezado por el médico Menchaca Manjarres y el gobierno del estado de Jalisco por el profesor Gil Preciado. Y bueno, ahora sí, de aquí vamos a conocer definitivamente dónde fue fundada la Cuarta Guadalajara. Pero ya vimos que Tonalá, mi querido Tonalá, ha jugado siempre un factor muy importante, o ha sido un factor muy importante en la historia de esta región.
Esta palabra pues es de origen náhuatl. Y bueno, les puedo decir que tiene 3 vocablos. El primero es atl, que significa agua. El segundo, tetl, que significa piedra. Y la tercera, que es mazatli, que significa dividir, bifurcar. Y bueno, ustedes se dieron cuenta de que aquí nos encontramos actualmente en la vía llamada Calzada de Independencia, que bueno, anteriormente también se llamó Calzada Porfirio Díaz, pero la palabra hace referencia a este río, que antes también era conocido como el río de San Juan de Dios, y este tenía su nacimiento, su origen o su división en lo que viene siendo a mi espalda, que es el lado sur, y que ahorita es conocido como el Parque Aguas. Cuando llegaron ya los españoles y se asentaron pues en este lugar, o en los linderos de esta zona, aquí había un sitio muy importante, que ahorita es conocido como el barrio de Analco, y que es a mi lado derecho, al lado oriente. Y bueno, dicho sea de paso, les voy a comentar que la palabra Analco también es de origen náhuatl, con 3 vocablos. El primero se refiere a atl, agua. El segundo, nani, que se refiere a la palabra o el significado de la ribera de o al otro lado de, y con, que significa lugar. Es decir, Analco, el lugar que se encuentra a la orilla o al otro lado del río, de este que nos encontramos. Cuando ya llegaron los españoles, y obviamente las gentes que venían acompañadas del virrey Antonio de Mendoza y Pacheco, pues se fundó otro pueblo muy conocido, pero que ese fue, ahora sí, al lado poniente, que es mi lado izquierdo, y que es actualmente también conocido como Mexicalcingo. Y bueno, haciendo referencia a esas cuestiones náhuatl, también les puedo decir que Mexicalcingo es de ese origen, pero tiene 4 vocablos. El primero es Mexli, que significa mexicanos. El segundo es Cali, que significa casa. El tercero es Chingo, que es como una partícula que le da la caris o la acentuación de distinción, y la partícula co, como les había comentado, es lugar. Es decir, Mexicalcingo significa el lugar donde habitan o el lugar donde están las casas de los distinguidos mexicanos. Y bueno, de aquí ahorita vamos a partir al lugar, a la placa, que hace referencia precisamente al tema que nos ocupa, a la fundación de la cuarta y definitiva ciudad de Guadalajara. Y pues acompáñenme, que ya casi terminamos estas andanzas. En el andar para llegar a donde se fundó definitivamente la ciudad de Guadalajara, nos encontramos con este monumento dedicado a Miguel de Ibarra, y que ha sido un personaje muy recurrente desde que salimos de Nochistlán, y que al seguir continuando y finalmente en Tetlán lo volvemos a encontrar en algunas placas. Y bueno, aquí no es la excepción, y me voy a permitir leerles estos datos. Miguel de Ibarra inició andanzas con el controvertido Don Nuño Beltrán de Guzmán. Fue de los fundadores de Culiacán, hoy en el estado de Sinaloa. Luego, en 1532, de la Guadalajara de Nochistlán, hoy en Zacatecas. Vecino de la tercera Guadalajara, de la que fue regidor de 1536 a 1539, en Tlacotán. Formó parte de la hueste que procuró la pacificación de tierras cascanas y regresó a Guadalajara, en donde el año de 1541 mucho se distinguió en la defensa de la ciudad ante el embate de la insurrección indígena en la guerra del Mixtón. Fue de los fundadores del actual Guadalajara y el virrey don Antonio de Mendoza desde Aguacatlán, hoy en el estado de Nayarit. Y como referencia les he de decir que Aguacatlán significa lugar de aguacates, lo nombró capitán y regidor el 5 de febrero de 1542.
También nos encontramos con este monumento dedicado a Beatriz Hernández. Pero bueno, ¿qué hizo Beatriz Hernández para merecer esto? Según la historia dice algo. Y vamos a tratar de leerlo. Dice: Beatriz Hernández, la porfia de mujer, la iracunda doña Beatriz Hernández, se hizo el último y definitivo asiento de esta Guadalajara. Doña Beatriz, toda resuelta y atrevida, gritó: señores, el rey es mi gallo y soy de parecer que nos pasemos a Valle de Atemajac. Era doña Beatriz, mujer intrépida y resuelta, esposa de Juan de Sánchez de Olea. Mucho se distinguió por su arrojo y acometividad y fue después prominente vecina de esta ciudad. Como dato adicional les he de decir que Juan Sánchez Olea, por su calidad de jefe de familia, quedó plasmado en el padrón que se levantó en Tetlán y que ya vimos. Y bueno, que hasta cierto punto esta historia de que el gallo o el rey es mi gallo, pues es discutible, porque hay algunos que dicen pues que fue puro cuento, que fue puro mito, pero pues díganme qué ciudad no tiene sus historias. Ya lo veremos eso, continuamos. Pues ya nos encontramos en el lugar donde dice la historia que fue asentada definitivamente la ciudad de Guadalajara. Y es aquí, en la Plaza Fundadores, atrás del mundialmente conocido Teatro Degollado. Y bueno, he de comentarles que esta Plaza Fundadores fue realizada, o culminada, mejor dicho, en el año de 1982, cuando el alcalde de Guadalajara era Arnulfo Villaseñor Saavedra y el gobernador del estado de Jalisco fue Flavio Romero de Blas. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Este monumento, estas esculturas preciosas. Y bueno, en Tetlán les comentaba de la división de castas, por decirlo de alguna manera, o de las razas que fundaron esta ciudad. Y ahí están, eran castellanos, montañeses, vizcaínos y de todo. Aquí están ya separados por nombres de donde eran. Pero bueno, aquí está la placa y me voy a permitir leérsela. En este sitio se fundó definitivamente la ciudad de Guadalajara en febrero de 1542. El relieve escultórico realizado por Rafael Samarripa recuerda la ceremonia de la fundación encabezada por Cristóbal de Oñate, que acompañaban conquistadores, indios y frailes. Les voy a dar otro dato adicional. Si se fijan en la placa dice febrero de 1542 y la historia dice que fue el 14 de febrero de ese año. Bueno, les puedo decir como anécdota que unos dicen que no necesariamente fue el 14 de febrero, porque el 14 de febrero era el cumpleaños de Valentín Gómez Farías, un jalisciense que fue presidente de la República, y quizá, entre comillas lo dejamos, fue como algo que hizo también Porfirio Díaz con la celebración de la independencia del 16 de septiembre. Y bueno, aquí está. Les agradezco que me hayan acompañado por toda esta travesía, todas estas andanzas, para recordar toda la odisea que se realizó para fundar la ciudad capital del estado de Jalisco, Guadalajara.
hoy viernes 3 de marzo del 2017, los vuelve a saludar su amigo José Guadalupe Gutiérrez Razo. Y bueno, el tema que hoy quiero compartirles es precisamente la fundación de la ciudad de Guadalajara y la importancia que tiene Tonalá para ese evento. ¿Por qué? Porque la historia, aparte de leerla, escucharla, pues también hay que palparla. Y bueno, creo que es un buen inicio. Y para saciar alguna curiosidad que pudiéramos tener, pues les voy a presentar esto, porque a mí también me da curiosidad. ¿Qué hay adentro del pozo del patio de los mártires aquí en la parroquia de Santo Santiago en Tonalá? Vamos a ver. Y pues bueno, de aquí vamos a seguir recorriendo este hermoso patio a ver qué nos encontramos. Acompáñenme. El haber elegido este lugar para iniciar estas andanzas tiene un motivo y se los voy a comentar ahorita. A mi espalda está el antiguo ex convento que formaron los agustinos. ¿Y por qué es de importancia? Bueno, porque aquí, en este lugar, estuvo descansando el virrey Antonio de Mendoza, cuando a su paso hacia Tlacotán, para ayudar a los ibéricos en contra de la rebelión indígena, pues descansó en este lugar y, bueno, la gente que lo acompañaba. Es muy importante que este dato sea revalorado, porque es conocido, y que le dé su dimensión del por qué es importante para la fundación de la ciudad de Guadalajara. Y bueno, de aquí no nos queda otra más que invitarlos a que nos acompañen y a seguir. ¿Qué dijo? A todo el perro. Vámonos y hasta pronto. Una vez que los españoles y los aliados ganaron la batalla del 25 de marzo, pues decidieron quedarse 2 o 3 días quizá para descansar ellos, sus bestias, proveerse, valga la redundancia, de más provisiones, acomodar el menaje y pues demás cosas que iban a necesitar en su camino hacia el lado noreste. Y bueno, les puedo comentar que pues no iban a ciegas del todo. ¿Por qué? Porque ya en años anteriores, ya Francisco Cortés de Buenaventura, que era el sobrino de Hernán Cortés, y otros exploradores ya habían referenciado algunos aspectos generales de la zona de Occidente, como son condiciones físicas, geográficas, religiosas, demográficas y también de actividades económicas. Y bueno, en su paso los españoles tuvieron que sortear un sinfín de vicisitudes, y una de ellas pues obviamente fue la de cruzar arroyos y ríos. Y en el aspecto que nos ocupa, el primer gran problema fue cruzar el río Grande de Santiago, que es donde nos encontramos. Pero he de comentarles que este río anteriormente se llamaba el río Chicnagua, que es una palabra náhuatl que tiene 2 vocablos. El primero se refiere
Achiconahui, que es el numeral 9, y el segundo de la palabra Aatl, que significa agua, es decir, 9 aguas. ¿Por qué? Porque son los ríos tributarios o los que suministraban agua a ese gran río ahorita de Santiago. Y bueno, les voy a ubicar un poquito. Ya les había comentado que estamos aquí en el río Santiago, pero al final podemos ver el puente grande o el famoso puente del Diablo aquí en Tonalá, y que ahorita es parte de la carretera libre a Zapotlanejo. El nombre original de ese puente es San Antonio de Terán, aunque fue conocido como Puente de Tololotlán. ¿Por qué? Porque río arriba, aún actualmente, existe un pueblo de origen indígena que se llama precisamente Tololotlán, y que también es una palabra náhuatl. Tlán, derivado del lugar, y Tololó, de Tololotzin, que significa doble redondez, es decir, lugar de bules o de guajes, porque ese vegetal, si lo ubicamos, tiene las características de dos bolitas como un número. Y bueno, este pueblo de indígenas se dedicaba a dos cosas fundamentales. La primera, a la pesca de este río, y en segundo, en sus canoas, a cruzar gentes y mercancías de oriente a poniente y de poniente a oriente. Entonces los españoles sabían que este era el lugar más seguro para cruzarlo. Y aparte porque si nos dimos cuenta, pues todavía no empieza la barranca, es una especie de vado, donde la barranca propiamente ya inicia a 500 metros de donde yo estoy, y que ahorita lo van a conocer, y ahí pues ya empieza la barranca. Pues ya nos encontramos en San Martín de las Flores, anteriormente llamado Tlaxicochingo, una palabra náhuatl que significa el lugar donde abundan las abejas. Y desde aquí propiamente vamos a iniciar el recorrido donde se dio la Odisea, que se suscitó para la fundación de la ciudad de Guadalajara, que ocurrió en el año de 1542. Pero antes que todo eso, he de comentarles que aquí, en este lugar, el 25 de marzo de 1530, día de la Encarnación, fueron recibidas las huestes españolas por parte de la Sigualpili Zapocintli, que en aquel tiempo era la gobernante del reino de Tonalá, que Tonalá es una palabra náhuatl que significa lugar del sol, Tona de Tonatiu y Lan de Tlán de Lucay. Y bueno, aquí fueron bien recibidos porque los tlatoanes, que eran los pueblos tributarios de Tonalá, estuvieron de acuerdo, menos 3 de ellos, que fueron los tlatoanes de Coyula, de Tetlán y de Salatitán. Sin embargo, la Sigualpili decidió hacerlo así, los tlatoanes, para evitar el enfrentamiento, porque ellos sabían de todos los desastres que habían hecho las huestes españolas que venían por el lado sur, concretamente del lado de Michoacán, y que es al lado sur ahorita, frente mío. De ese recibimiento, podríamos decir que quedan aquí 2 vestigios. Uno de ellos es el que está enfrente mío, que ahorita es la Biblioteca Pública Sor Juana Inés de la Cruz, pero que anteriormente era el templo dedicado a la encarnación del Señor, precisamente dada ese 25 de marzo de 1530. Y el otro es este basamento de esta cruz atrial, que también simboliza el mestizaje y la fusión o el buen recibimiento que se dio por parte de los indígenas hacia los ibéricos. He de comentarles que esto es muy importante, porque en todo nuestro andar lo que vamos a hacer va a ser conocer monumentos, vestigios o placas que nos indiquen la ruta de esa epopeya de la fundación de Guadalajara. Y bueno, ya después de aquí les puedo decir que la Sigualpili, cuando se dio el mestizaje, fue nombrada Juana Bautista Danza, porque fue el nombre cristiano que ella adquirió. Y bueno, de aquí pues los invito a que me acompañen para conocer precisamente toda la hazaña, toda la odisea que se dio para la fundación de la Guadalajara, que en este caso es el tema que nos ocupa. Acompáñenme y les agradezco mucho su gentileza.
para conocer más indicios del paso de los españoles hacia la fundación de la ciudad de Guadalajara. Les comento que después de esa batalla donde se origina la tradición de las Tastuanes y que Santo Santiago se aparece, bueno, ese mismo día, 25 de marzo de 1530, a mi espalda, según cuentan las crónicas, había un gran salate y que fue el lugar escogido donde se celebró la primera misa de toda esa expedición y toda la que se tenga registrada en toda la historia de Occidente. Y bueno, esa misa, que en este caso también fue del bautismo, fue presidida por 3 frailes franciscanos. Uno de ellos fue Juan de Miguel de Padilla, el otro Francisco de Zamora e Ignacio de la Vega. Y bueno, eso también se inició la evangelización en este lugar. Pero también es preciso comentarles que en el Xiltepec, después de la batalla, Francisco de Segovia puso una cruz que se le llamó la Cruz de la Victoria. Y este personaje, voy a hacer un pequeño paréntesis, fue tan importante también en las fundaciones de Guadalajara, porque Francisco de Segovia, en el año de 1531, fundó un convento en Tetlán, que después pasó a Analco en 1542, y que, bueno, ya no hubo otros asentamientos que fundara Antonio de Segovia, hasta que se lo hizo en el templo de San Francisco de Asís, donde, por cierto, ahí están sus restos, en el centro de Guadalajara y a un ladito de la capilla de Aranzazu. Bueno, en esa situación o en esa misa fueron bautizados todos los indígenas y también la Cigualpili se convirtió al cristianismo y su hijo Xochitla, que he de comentarles que también es una palabra náhuatl que significa ramo de flores y que su padrino fue Diego Vázquez de Buendía y fue él precisamente el que por órdenes del niño Beltrán de Guzmán se asentó en este lugar en calidad de gobernante encomendero y que aquí permaneció hasta el regreso de los españoles cuando venían de Nochistlán. Y bueno, nosotros seguimos documentando estos pasos o estos vestigios que quedan precisamente, valga la redundancia, la ruta que siguieron para la fundación de Guadalajara. Y un dato final que les quiero comentar es que la capilla, está a mis espaldas, que ahorita tiene por nombre la Cruz Blanca, era conocida o fue mucho tiempo conocida como Capilla del Calvario y es una construcción que se erigió en el año de 1887 a instancias del cura Jaime de Anezagasti y Llamas, precisamente para conmemorar lo que pasó ese 25 de marzo de 1530 y que fue el inicio de la evangelización y, por qué no decirlo así, del mestizaje. Continuamos y de aquí pues vámonos. Una vez de haberse dado la gran bienvenida en Tlaxicotzingo, la Cigualpili decide venirse al pie del Xiltepec, que es donde estaba la sede de gobierno. Y he de comentarles que esta palabra, Xiltepec, es de origen náhuatl, que significa cerro del ombligo. Xictli, ombligo, tepec, cerro. Y bueno, ya aquí pues continúan esa pactación de paz para evitar el confrontamiento. Y aquí 3 tlatoanes que ya les había comentado que estaban en totalmente desacuerdo, que eran los de Coyula, el de Salatitán y el de Tetlán, a instancias o también con el beneplácito de la hija de la Cigualpili, empezó esa batalla. Y bueno, los españoles iban perdiendo ese enfrentamiento, pero dicen las crónicas y las leyendas que se encomendaron al Matamoros, al famoso apóstol Santiago, y que él fue el que vino en su corcel a liberarlos o ayudarles a acabar con los tlatoanes, con los indígenas rebeldes. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. La hija de la Cigualpili se llamaba Xochitl, que en náhuatl quiere decir flor preciosa o la florecita. En esa situación, ya después de comentarles
se da la batalla y ganan los ibéricos, pues se da el origen de la tradición aquí en Tonalá muy arraigada de los tastuanes. Pero he de comentarles que en todo este andar vamos a encontrar datos que no necesariamente son muy arraigados o tienen el origen aquí en Tonalá. Y uno de ellos es el grito que se le da de Aizcaquén. También he de comentarles que no hay nada escrito tan definido de que esa tradición se dio en el siglo XVII, en el siglo XVIII o en el siglo XIX, sino que esta tiene su origen a partir de hace aproximadamente 100 años. Hoy estamos en marzo del 2017 y hace 100 años se tiene documentado que un personaje de aquí de Tonalá, una persona llamada Sebastián Ladino, fue el que empezó con esa tradición. Él se la dio al señor Cirilo Pila Rosas y a su vez a su hijo Miguel Pila Galán, que es donde se da propiamente el fortalecimiento de esta tradición de los tastuanes, y a partir más o menos de la década de los 50 y 60 del siglo pasado es donde adquieren mayor relevancia. Pero bueno, este lienzo que nos marca esa epopeya o ese dato histórico es una representación del lienzo de Tlaxcala, de la lámina número 55. Como referencia, este mural fue realizado en técnica de alta temperatura y fue colocado e inaugurado aquí, atrás de la Capilla del Calvario, en el año de 1983. Y continuamos.